disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, bienvenidos a esta ya segunda temporada de NutriPodcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Ya este es nuestra 12ava episodio y tenemos a una extraordinaria invitada. Les presento a la maestra Samantha Ayala Rocha. Ella, pues es máster, es especialista y tiene doctorado en entrenamiento y, es también la directora de la Universidad CEDEFIS. Así que, hoy vamos a hablar de lo que es entrenamiento cardiovascular. Así que, hola maestra, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Ya lista para platicar un rato con ustedes respecto a un tema que me gusta mucho, que es el entrenamiento cardiovascular. Y pues gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar esta invitación y que finalmente es charlar, es precisamente generar este conocimiento, generar información hacia la población, hacia los profesionales del área de la salud y que finalmente tengan poco a poco información de expertos y de experiencia de expertos relacionado a los temas. Y he visto que, usted ha tenido bastante información relacionada a esto, es apasionada a este tema y quiero, antes de iniciar, que nos deleite con el tema. Me gustaría dar alguna información ahí sencilla sobre todo el tema de los problemas cardiovasculares que van derivados obviamente también del sedentarismo y de no realizar una dieta adecuada. Y que ya desde el año 2000, se ha estado incrementando cada 3 años, 4 años, 2% porcentual la parte de hipertensión. Esto, claro, que también deriva tanto del sedentarismo como de la mala alimentación en México. Quiere decir que el 18% de la población lo padece y que finalmente también es llamada una enfermedad silenciosa, ¿no? La hipertensión en nuestro país. Esto, como es también una enfermedad silenciosa, también se dice, los expertos epidemiológicos mencionan que si ahorita hay el 18%, según la ENSANUD 2018, menciona que hay el 18% de la población que padece enfermedad, pues seguramente mencionan los especialistas epidemiológicos sobre que sería hasta el doble, porque esa cifra y esa información solamente la arroja lo que es el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA, y que probablemente sea el doble, ¿no? Estamos hablando casi del 40% de la población en México que pudiera entrar en ese tema adulto joven. Entonces, de cada 10 mexicanos, 4 pudieran padecer. Estamos hablando que, según la ENSANUD, son 15.2 millones de personas con esas características y que mayormente es en mujeres. Pero esto hablo en cifras un poquito en la parte de hipertensión, donde a veces se le recomienda al paciente que haga actividad cardiovascular. Pero ahorita nos va a platicar usted sobre todo el parte de para quién sí, para quién no. Y vámonos entrando entonces en materia, sobre todo el entrenamiento cardiovascular. ¿Qué es, maestra? Adelante. Esa es una muy buena pregunta para iniciar, ya que solemos confundir el entrenamiento cardiovascular con el ejercicio aeróbico. Usualmente, cuando estamos implícitos en el mundo del fitness, del gimnasio, nos dicen, vas a hacer, al finalizar tu rutina de aparatos, vas a hacer 20 minutos de cardio. ¿Y qué significa eso? Subirte a una caminadora o a una elíptica y realizar ejercicio de moderada intensidad. Sin embargo, la palabra cardiovascular proviene de una capacidad física que es la resistencia. Y la resistencia puede ser glucolítica,
u oxidativa, es decir, puede ser tanto aeróbico como anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que el entrenamiento aeróbico, que el entrenamiento de alta intensidad, como lo es el HIIT, el High Intensity Interval Training, que está muy de moda, forman parte de lo que es el entrenamiento cardiovascular. Entonces, en este sentido, maestra, pudiéramos decir que no es para todos o no es para, digamos, tendríamos que analizar para esa persona el problema de si es para todos el entrenamiento cardiovascular. ¿Será para todos? Sería una pregunta. Sí, efectivamente. De hecho, como un dato complementario acerca de las cuestiones de salud y la situación actual de nuestro país, mencionaba respecto a los índices tan elevados de las personas que padecen hipertensión. Vamos a englobarlo como personas que tienen una condición patológica asociada al sistema cardiovascular, donde no nada más vamos a hablar de hipertensión, sino también de infartos u otro tipo de cuestiones, y el índice de mortalidad en nuestro país es muy alto, es el número 1. Esa es la principal causa de muerte seguida del COVID aquí. Entonces, ¿para quiénes podemos aplicar este tipo de entrenamiento? Para todos, siempre y cuando hay que hacerlo de una manera correcta y con ayuda de un profesional del entrenamiento, porque si bien les decía que el entrenamiento cardiovascular es tanto el aeróbico como el de alta intensidad, debemos de tener más consideraciones cuando nos enfrentamos a un tipo de entrenamiento. Sí, aquí sí tenemos que tener mayores consideraciones, generar una evaluación inicial previo a la práctica deportiva. Eso es muy importante, y sobre todo si sabemos que no nos encontramos en un estado de salud óptimo, no porque tengamos una condición patológica, obesidad, hipertensión, quiere decir que no puedo hacer entrenamiento. Incluso consideramos que el entrenamiento aeróbico es la mejor alternativa para reducir este tipo de enfermedades, para controlarlas o para apoyar como parte de un tratamiento integral. Sin embargo, la evidencia nos dice que es muy bueno también el entrenamiento de alta intensidad. Sí, aunque suene raro o suene un poco increíble para alguien que tiene hipertensión, para alguien que tuvo un infarto, es muy funcional. Incluso en algunos estudios llega a tener mejores resultados en relación a la capacidad cardiopulmonar, en relación al volumen máximo de oxígeno, y todo esto se ve reflejado en una condición de salud mucho mayor. Tener un VO2 max por arriba o mayor al que teníamos antes es el mejor indicador para conocer nuestra salud cardiovascular. Todos podemos entrenar, hay que hacerlo con ayuda de un profesional y puede ser viable para tanto el entrenamiento aeróbico como para el entrenamiento de alta intensidad con sus respectivas consideraciones. Qué interesante. Sí, en eso también estábamos viendo que el problema aquí en México, sobre todo, es que empieza las personas a iniciar un entrenamiento a lo que ellos saben sin llevar una guía. Entonces esto puede ocasionarle a este paciente, a este participante, a este asesorado también llamado, problemas desde una lesión hasta una condición que, bueno, no está tan recomendable para pacientes, por ejemplo, con obesidad, porque a lo mejor en el tema de entrenamiento cardiovascular, donde si él escuchó que tiene que ir a correr, ¿no? Tiene que correr cierta distancia, a cierta velocidad, pero si su peso por el grado de obesidad que tiene puede después provocar algunas consideraciones físicas, ¿no? Entonces, ¿qué podría usted mencionar sobre todo el tema a consideraciones a tener para empezar el entrenamiento cardiovascular? Ok, aquí por ejemplo, toda persona puede iniciar su vida deportiva de manera independiente. Tan fácil es generar un
ejercicio cardiovascular como salir a caminar. Tenemos espacios deportivos cerca o poder adquirir una bicicleta estática en nuestra casa. Sin embargo, aquí lo que podemos destacar es cuáles son las recomendaciones mínimas de actividad física según la Organización Mundial de la Salud. Porque no por el hecho de realizar ejercicio físico quiere decir que yo voy a tener beneficios. No va a ser tan funcional realizarlo una vez a la semana. Entonces, cuando menos deberíamos de estar realizando de 150 a 300 minutos de actividad física a la semana. Eso sería algo importante a considerar. Y posterior a ello, en dado caso de que quisiéramos empezar con un entrenador o hacer más objetivo nuestro programa de entrenamiento, por ejemplo, identificar nuestras zonas de entrenamiento. ¿Qué significa para ti entrenar en una zona muy intensa o en una zona moderada, en una zona baja? Podemos utilizar guías prácticas un tanto objetivas como la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es tu frecuencia cardíaca máxima? Y de ahí partir el esfuerzo percibido, cómo te vas sintiendo para poder realizar este tipo de actividad. Y si bien pudiese parecer un ejercicio sencillo o que no requiera tanta programación de un entrenador, ¿vamos a lograr resultados? Sí los van a lograr, pero si queremos acelerar esos procesos, si queremos obtener mejores resultados, seguro lo mejor será acercarnos con un profesional que nos ayude a identificar a qué intensidad debes de generar tu ejercicio, cuántas veces a la semana, cuánto tiempo va a durar cada una de tus sesiones y completar un volumen semanal de entrenamiento. Ahora bien, comentaban respecto a las personas que, por ejemplo, tienen obesidad. No será lo mismo que nos pongamos a trotar o a correr porque pudiese generar un impacto articular mayor. Entonces, aquí podemos utilizar otro tipo de actividades como, si bien no subirnos a una caminadora, puede ser a lo mejor en un cicloergómetro o en una elíptica que reduce el impacto. Sin embargo, el entrenamiento cardiovascular no nada más es esto, no nada más son las máquinas que están en el gimnasio o caminar. También podemos utilizar actividades como la natación, que por supuesto genera menor impacto, es más, ni siquiera no hay impacto articular. Podemos tener otro tipo de actividades más dinámicas, el baile, por ejemplo, hay algo que es el zumba, que se ríen mucho de ello, pero a final de cuentas te estás ejercitando y si tú llevas un control de la intensidad adecuado, también vas a lograr beneficios. Más bien aquí, a veces los beneficios no se obtienen porque si queremos, por ejemplo, bajar de peso, pues tenemos que tener otras consideraciones como la alimentación. Es decir, depende del objetivo que nosotros queremos lograr, pues tenemos que enfatizar en una u otra. El entrenamiento cardiovascular y otros tienen diferentes enfoques. Puedes practicarlo para la pérdida de peso, que es lo más común. Cuando buscamos fines estéticos, puede ser también para deportistas, para mejorar sus capacidades, su rendimiento deportivo, puede ser para personas que están en un proceso de rehabilitación y necesitan una reintegración a la vida diaria o a la práctica deportiva, etcétera. Interesante. Y aquí me surgió una duda, sobre todo para que nos pueda responder. Entonces, aquel jugador de fin de semana que pues menciona que se avienta incluso hasta 2 partidos, ¿no? 2 partidos de, 90 minutos de fin de semana, el domingo, pero entonces toda la semana no hace nada. Pero él dice, no, es que sí, yo hago en fin de semana hago todo lo de la semana. ¿Eso sí aplica? ¿Eso sí ayudaría más? Pues yo creo que de no hacer nada a tener nuestros partidos de fin de semana, pues es mejor. Pero realmente nuestro cuerpo no va a lograr esas adaptaciones porque necesitamos definir un objetivo. Independientemente del que sea, necesitamos una sucesión de estímulos y además esos estímulos deben de ser específicos, deben de ser incrementales, deben de ser progresivos, deben de ser también modificables a disminuir las cargas de entrenamiento. ¿Para qué? Para lograr una adaptación. Si
no tenemos una consecución, de hecho es uno de los principios del entrenamiento, no vamos a lograr adaptaciones. Entonces hay que ponernos las pilas, hay que generar de mayor cantidad de sesiones, de juego, de partido, de entrenamiento. Excelente. Y de ahí surge otra de las preguntas donde, ¿por qué? Entonces la frecuencia cardíaca máxima es como el tope que tendríamos que estar como viendo, ¿no? Ahí imagino que están las fórmulas que nos mencionan cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima para poder llegar a una frecuencia, digamos, del ejercicio para poder ahí garantizar durante ciertos minutos que realmente esa actividad o ese entrenamiento cardiovascular va a ser efectivo, como usted menciona ahorita, gradual. Entonces, no sé si nos podría hablar un poquito más sobre la frecuencia cardíaca. Sí, claro. Primero, les comentaba en un inicio que es importante que se haga una evaluación inicial, independientemente del tipo de entrenamiento que queramos realizar, o por ejemplo aquí que son más nutriólogos, también hacen una evaluación para poder asignar un plan de alimentación. En el ámbito cardiorrespiratorio necesitamos hacer una prueba de esfuerzo. Ese sería nuestro gol estándar para evaluar la capacidad que tenemos. Sin embargo, no es tan asequible por diversas razones, tanto económica, quienes pueden pagar una prueba de esfuerzo, dónde hay lugares que tengan el equipo necesario para hacerlo. Entonces, eso sería lo ideal para conocer nuestro volumen máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, hay alternativas para estimar, porque no estamos determinando, estamos estimando la frecuencia cardíaca máxima. La tradicional es la de 220 menos la edad, es la más conocida. Sin embargo, producto de una investigación y una revisión de artículos que generan unos autores, Robert y Landerwehr, como en el 2002, nos dicen que pues esta fórmula, que es la más popular, no es la más exacta. La más exacta dentro de la inexactitud, porque cuando hablamos de fórmulas, nada va a ser exacto, todo es estimativo. Entonces, hay una fórmula que se llama INVAR. Cuando nosotros utilizamos esa fórmula, podemos obtener nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y a partir de ahí, ya podemos definir las intensidades. Por ejemplo, si nuestro ritmo cardíaco máximo es de 200 pulsaciones por minuto, pues vamos utilizando otro tipo de fórmulas para poder llegar a nuestro 60%, nuestro 70%, 80% de nuestra capacidad máxima. Y de esta manera, pues podemos guiar la intensidad del ejercicio. Así es. No, pues sí, efectivamente esa parte, ese pequeño detalle que a veces dejamos a un lado, sobre todo aquellos, tanto los profesionales como personas que quieren entrar a este tema donde me recomendaron la parte de cardiovascular, entonces me pongo a correr o me pongo a la elíptica, a la bici, pero a veces descuidamos el monitoreo de las frecuencias cardíacas y que sepamos cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima y hasta cierto punto nuestra tolerancia, ¿no? Hasta cierto nivel, el grado de resistencia. Mencionabas la parte de porcentajes de 80%, 30, 50%, 60% de la frecuencia máxima. Entonces, si como mencionaba, nuestra frecuencia cardíaca máxima son 200 pulsaciones por minuto, el 80% va a ser 180, 170 más o menos pulsaciones por minuto, que en un periodo de, 5 o 10 minutos, ¿cuánto es lo necesario para mantener esas pulsaciones para que sea efectiva un entrenamiento cardiovascular? Más o menos es así como se estima. De hecho, imagino que el cálculo que generaste fue a través de una regla de 3. Entonces, anteriormente así se hacía, pero lo mejor que podemos utilizar ahorita, no lo quise mencionar en mi comentario anterior porque entraríamos más y más en plática, pero para eso hay otra fórmula que se llama la fórmula de Carbonen, donde esto nos permite hacer un poco más individualizado la intensidad del ejercicio, porque además de insertar la frecuencia cardíaca máxima, incorporamos lo que es nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Y esto, exacto, y eso ya nos da un punto más a la individualización del programa y, por supuesto, considerar nuestra capacidad física, pero también nuestra capacidad fisiológica, porque a veces queremos exigir a nuestro cuerpo más de lo que
energéticamente, o mejor conocido como los sistemas energéticos, no nos va a dar. Es decir, no podemos, por ejemplo, mantener una intensidad del 100% por 40 segundos. Entonces, ahí también nosotros necesitamos conocer y no desanimarnos en ese sentido, que no es porque no podamos, sino porque realmente no se puede. Sí, efectivamente es algo que también como profesionales de la salud, en el tema de aquel entrenador, aquel profesional que quiere llevar a cabo esto con buen detalle, bueno, estas actualizaciones, estas formas de llevar un paciente o un asesorado a llevar un buen entrenamiento, pues es acercarse con un profesional actualizado. Y para ello, pues bueno, para ir casi cerrando esta charla, bastante enriquecedora, nos gustaría, bueno, saber qué actividades tiene la Universidad CEDEFIS, qué eventos van a tener próximamente, maestra, y bueno, y también invitarles a los chicos que nos están viendo, a saludos, invitar saludos, vamos al final a saludar a los primeros que saluden y adelante, maestra. Sí, pues nosotros nos dedicamos a la parte de las ciencias del deporte, lo que es nutrición deportiva, administración deportiva, fisioterapia deportiva, y la universidad cuenta con diferentes planes de licenciatura y maestría, como lo es la maestría en nutrición deportiva, en entrenamiento y alimentación aplicado al fitness, rehabilitación y readaptación deportiva, dirección de centros deportivos, entrenamiento deportivo, educación física y muchos más. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos. Queremos fomentar todo lo que tenga que ver con el deporte. Esa es nuestra prioridad a nivel de educación superior y también de educación continua, que fue como inició el proyecto de CEDEFIS. De hecho, pues esta plática se vincula justamente con una certificación de entrenamiento cardiovascular y HIIT que empieza el 11 de noviembre, es 100% en línea. Una servidora la imparte, son 20 horas de duración total y pues lo pueden tomar desde cualquier estado de la República o del exterior. Entonces, quien nos está viendo, la distancia no es un impedimento, puede inscribirse, puede solicitar informes. Excelente, excelentísimo, pues bueno, ahí voy a estar, seguramente voy a estar porque estamos bien cortos de información con el entrenamiento cardiovascular. Saludamos aquí a Enano, dice Enano Rangel, también a Amadeo Espinosa, buenas noches, y a Rosario Flores Hernández, buenas noches. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Este es un espacio precisamente para ir dando temas de interés y que les vaya generando una espinita, una sensación de, bueno, creo que este tema en especial me es funcional, me sirve, no me sirve, y entonces es acercarte con un profesional calificado, actualizado, y bueno, y es precisamente generar esa espinita para que todos aquellos que quieran saber sobre ciertos temas en nutrición, de salud, pues este es el espacio. Así que me despido, nos vemos hasta la siguiente podcast, que va subiendo esta información, se sube a Spotify en mañana, y pues bueno, usted puede escucharlo también de manera auditiva. Así que pues, muchas gracias, maestra Samantha, por estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Buena noche. Nos vemos. Bye. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.